Las recientes declaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin, han captado una considerable atención tanto dentro de Rusia como en el extranjero, generando intensos debates y reacciones mixtas, especialmente en los países occidentales. Analistas y periodistas chinos han destacado las noticias positivas anunciadas por Putin, las cuales no solo sorprendieron, sino que también despertaron preocupación entre los políticos y economistas occidentales. En medio de la continua presión de las sanciones impuestas por Occidente, que ya se extiende por varios años, Rusia sigue mostrando un crecimiento estable y sostenido, lo que contradice las previsiones y expectativas de las naciones occidentales. Recientemente, Estados Unidos amplió nuevamente su lista de sanciones contra Rusia, añadiendo más de 400 individuos y entidades jurídicas. Estas medidas forman parte de una estrategia de presión de largo plazo destinada a debilitar la economía rusa y a intentar aislar al país en el escenario internacional. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, la economía rusa sigue mostrando signos de resistencia e incluso crecimiento en algunos sectores, lo cual ha sido una sorpresa desagradable para las naciones occidentales. En este contexto, el discurso de Vladimir Putin, en el que presentó cifras económicas positivas, causó un fuerte impacto en Occidente y sirvió como prueba de que la política de sanciones no ha producido los resultados esperados. Los periodistas chinos señalaron que Vladimir Putin, en su reciente intervención, destacó los indicadores económicos actuales de Rusia, subrayando que el PIB del país creció un 4,6% en los primeros 6 meses del año en curso. Estos datos se convirtieron en un mensaje importante no solo para la audiencia interna, sino también para la comunidad internacional, especialmente para los países occidentales que habían previsto un efecto contrario a sus sanciones. Además, Putin señaló que una parte significativa de los ingresos del presupuesto ruso ahora proviene de sectores distintos al petróleo y el gas, lo que demuestra una diversificación de la economía y una reducción de su dependencia de las exportaciones de energía. Los observadores chinos destacaron el hecho de que Occidente siempre ha subestimado las capacidades de Rusia. Incluso antes de la imposición de sanciones, muchos políticos y analistas occidentales a menudo se referían con ironía a la economía rusa, llamándola una gasolinera y creyendo que no podría sobrevivir mucho tiempo en condiciones de aislamiento. Sin embargo, las sanciones han revelado que la economía rusa es mucho más resistente y flexible de lo que se pensaba. Los países occidentales esperaban que la presión de las sanciones provocara rápidamente una crisis económica en Rusia, pero la realidad ha sido diferente. Moscú no solo ha superado los desafíos, sino que también ha encontrado formas de fortalecer sus posiciones. Los analistas chinos subrayan que, mientras Occidente se centraba en las sanciones, Rusia desarrollaba activamente la cooperación con otras regiones, especialmente con los países asiáticos. Moscú se adaptó rápidamente a las nuevas condiciones, reduciendo su dependencia de las instituciones financieras occidentales y reorientando la exportación de recursos energéticos de Europa hacia el este. Esta estrategia permitió a Rusia mantener la estabilidad económica e incluso lograr crecimiento en algunos sectores, lo cual ha sido una sorpresa desagradable para los países occidentales, que ahora se ven obligados a reconsiderar su política. Los países occidentales, en particular Estados Unidos y la Unión Europea, han llegado a la conclusión de que su política de sanciones ha sido ineficaz. Este reconocimiento ha causado una profunda decepción entre los políticos occidentales, que esperaban que las medidas adoptadas fueran más efectivas. Los periodistas chinos señalaron que las declaraciones de Vladimir Putin, pronunciadas en este contexto, han sido una especie de prueba para Occidente, demostrando que Rusia no solo es capaz de resistir la presión, sino también de desarrollarse con éxito en las nuevas circunstancias. Esta situación fue percibida de manera especialmente aguda en el Reino Unido, donde los medios locales expresaron su desconcierto y decepción por el hecho de que las sanciones no lograron infligir un daño significativo a la economía rusa. Los analistas británicos estaban convencidos de que las restricciones impuestas debían debilitar gravemente a Rusia, pero la realidad resultó ser diferente. Como resultado, el Reino Unido, al igual que otros países occidentales, se ve obligado a reconocer que su estrategia hacia Rusia ha fracasado. Harriet Baldwin, presidenta del Comité Especial del Tesoro del Reino Unido, admitió recientemente en una entrevista que las sanciones contra Rusia no han alcanzado los objetivos propuestos y no han logrado afectar sustancialmente su economía. Este reconocimiento fue un shock para muchos políticos occidentales, que ahora comienzan a darse cuenta de que sus esfuerzos no solo no han producido el resultado deseado, sino que también pueden tener consecuencias negativas para sus propias economías. Los políticos y analistas británicos temen cada vez más que Rusia no solo haya resistido las sanciones,
sino que también haya encontrado formas de convertirlas en una ventaja. La economía rusa está mostrando crecimiento, lo que podría servir de ejemplo para otros países que buscan reducir su dependencia de los sistemas financieros occidentales y fortalecer su independencia económica. Este proceso ya ha comenzado. Muchos países han empezado a retirar sus activos de los bancos occidentales y a buscar vías alternativas para garantizar su seguridad económica. La situación con las sanciones también ha suscitado interrogantes sobre el futuro de la dominación occidental en el mundo. Si otros países siguen el ejemplo de Rusia y comienzan a desarrollar activamente sus economías, independientemente de los sistemas financieros occidentales, esto podría socavar gravemente las posiciones de Occidente en la escena mundial. Los analistas chinos señalan que estas tendencias ya se están observando, y si el proceso de desdolarización y diversificación de las economías continúa, podría llevar a cambios significativos en la política y la economía globales. Así, los acontecimientos recientes han demostrado que Rusia no solo ha podido resistir la presión de Occidente, sino que también ha mostrado una capacidad de adaptación y desarrollo en las nuevas condiciones. Bajo el régimen de sanciones, Moscú ha encontrado formas de fortalecer su economía utilizando recursos internos y ampliando la cooperación con otros países. Esto ha generado preocupación en Occidente, donde se dan cuenta de que sus herramientas de influencia están perdiendo eficacia. Los analistas chinos concluyen que Rusia, a pesar de todos los intentos de aislarla, sigue desempeñando un papel importante en la escena mundial. Su economía está creciendo y su influencia en el ámbito internacional se está fortaleciendo. Mientras los países occidentales revisan su política y buscan nuevas formas de ejercer influencia, Rusia está aprovechando las oportunidades que se le presentan para fortalecer aún más sus posiciones. Esto demuestra que un país con una base económica sólida y una diplomacia flexible puede superar con éxito cualquier desafío y encontrar nuevas formas de desarrollo. El Reino Unido y otros países occidentales ahora se ven obligados a reconsiderar sus expectativas y estrategias en relación con Rusia. El reconocimiento de la ineficacia de las sanciones ha sido una sorpresa desagradable, y ahora temen que esto pueda marcar el comienzo del fin de su dominio en la escena mundial. En las circunstancias actuales, Occidente se ve obligado a buscar nuevos enfoques y soluciones que permitan mantener su influencia y evitar un mayor fortalecimiento de las posiciones de Rusia en la escena internacional. En medio de estos acontecimientos, China y otros países observan con interés cómo Rusia está utilizando las sanciones a su favor. Las noticias positivas sobre el crecimiento de la economía rusa, anunciadas por Putin, solo refuerzan la opinión de que Rusia posee una capacidad única para adaptarse a las condiciones más difíciles y continuar su desarrollo incluso bajo presión externa. Esto se ha convertido en una lección importante no solo para Occidente, sino también para otros países que ahora buscan nuevas formas de garantizar su independencia y estabilidad económica. Rusia, a pesar de todos los intentos de Occidente de aislarla, sigue desarrollando su economía y fortaleciendo sus posiciones en la escena mundial. Esta situación demuestra que las sanciones no siempre son una herramienta de presión efectiva, y que un país con ricos recursos naturales y la capacidad de gestionarlos eficazmente no solo puede resistir la presión externa, sino también encontrar en ella nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo. En las nuevas realidades, Rusia sigue demostrando su fuerza económica y capacidad de adaptación, lo que genera respeto y admiración entre sus socios y preocupación entre sus oponentes.